esto y transmitir. Transmitiendo en vivo según el Facebook en... A ver, vamos, carga. Ya, según esto ya estamos. 6 segundos de transmisión llevamos. Genial, genial. Ya. Uy, somos 12, bien. A pesar de las elecciones, ahí estamos. Listo, camaradas, amigos, simpatizantes, compañeros aspirantes del Aprendo Comunismo en Casa. A pesar de estar en elecciones, no hemos querido dejarlo sin su sesión de la semana, queremos ser muy disciplinados. Ya la semana pasada no hubo sesión por el tema de el debate, no queríamos que se pierdan el debate, pero hoy no queremos que se pierdan lo que, bueno, las sesiones de Aprendo Comunismo en Casa. Como saben, Aprendo Comunismo en Casa es nuestras sesiones de estudio para los compañeros aspirantes que tienen la intención voluntaria de militar en la Juventud Comunista del Perú Patria Roja. Está extendida hasta agosto. Hasta hoy hemos llevado ya 3 sesiones, 2 sesiones de filosofía y una de economía marxista explicando cómo funciona el capitalismo. Nos faltan todavía 3, 4 bloques más, vamos a hablar de todo, de feminismo, vamos a hablar de corrientes inclusive posmodernas del marxismo, vamos a ver del desarrollo de la revolución en algunos otros países, vamos a hablar de qué significa militar en la Juventud Comunista o en el Partido Comunista, después de haber abordado ya lo que se conoce como la lógica, a ver un segundito, voy a cambiar acá, ya. Después de haber abordado ya lo que se conoce como la lógica del marxismo-leninismo en filosofía. Hemos visto la concepción de los dos mundos, hemos visto, ¿qué más? ¿Qué más hemos visto? Eh, hemos visto también el desarrollo del marxismo-leninismo en la filosofía, el desarrollo de la dialéctica. Hemos estudiado bastante, o sea, no nos hemos quedado de lado, hemos estudiado bastante. Yo les pediría a los chicos que nos ven en Facebook Live que se han perdido estas 3 sesiones, las puedan ver en YouTube. Tenemos una cuenta de YouTube, Juventud Comunista del Perú Patria Roja, ahí tenemos subidas todas nuestras sesiones, bueno, van 3 sesiones y las sesiones del Aprendo Comunismo en Casa pasados, en donde estuvieron varios compañeros de los que están ahora. Y en esta sesión vamos a resolver sus dudas. En esta sesión hemos recopilado una serie de preguntas, son un montón, espero que todos podamos responderlas todas, para, eh, para poder dilucidar algunas dudas que se han ido acumulando, inclusive desde la sesión pasada. Entonces, muy buenas tardes a todos. Voy a presentar primero a Derek Enaiche. Él es... Mm, Creo que Lo voy a revisar. A ver, tengo aquí el PC. Fácil se me refleja un poco en los lentes el Facebook, así que Está en negro todavía. veamos. Lo voy a revisar. A ver, tengo aquí el PC. Sí, ya. Se me refleja un poco en los lentes el Facebook, así que... Ya, está en negro todavía. Ya volvió. Gajes del oficio. Suele pasar en vivo. Para que vean que no es grabado. Exacto, estas cositas son lo que le da autenticidad, ¿sí no? Acá estamos con el lápiz. Mientras esperamos. Genial, volvimos, ahora sí.
Volvimos. Algunos gajes del oficio que ya hemos podido resolver. Volvemos en vivo. Reiterábamos que no queríamos dejarlo sin la sesión de esta semana y también presentábamos a nuestros camaradas y compañeros, ¿no? Tenemos también, como les decía, Eduardo Longhoff. Él es miembro de la comisión de la dirección de la Juventud Comunista de Bolivia. Él es también un camarada de Bolivia, obviamente, y también nos trae pues la visión en torno a lo que de los últimos acontecimientos de Bolivia, y no solamente los últimos, sino también el proceso revolucionario que han tenido allá. Buenas tardes, Eduardo. Ahora pasamos con Valeria. Valeria Mariátegui, ella es docente de la Universidad Cantuta. Bueno, Enrique Lavalle Guzmán es también dirigente de izquierda, militante del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Fue congresista por Lima el año pasado por Juntos por el Perú, ¿no? Junto con el compañero, bueno, con el camarada Arturo. Entonces tenemos estos tres compañeros para poder llevar la sesión el día de hoy. Una sesión en la que vamos a tener un montón de preguntas. Voy a traer el celular porque seguramente van a ser preguntas por internet también. Entonces vamos con algunas preguntas que nos hacen. Antes de eso, simplemente si tienen algunas palabritas que decir. Valeria, a ti primero. Sí, Manuel, buenas tardes, Derek, Eduardo, un gusto estar con ustedes. A los compañeros también que se van sumando o que buscan sumarse a las filas de la Juventud Comunista, bienvenidos, bienvenidas, ¿no? Nuevamente saludamos este esfuerzo de la Juventud Comunista por acercar a más personas a lo que nosotros pensamos los comunistas, a un poco derribar los mitos que se han ido construyendo sobre nosotros. Y bueno, sí, es un día un poco tenso, cargado de emociones, ¿no? Y creo que es oportuno para seguir un poco discutiendo y conversando sobre lo que realmente somos y lo que planteamos los comunistas peruanos, ¿no? Gracias a todos por estar presentes. Ahora seguimos con Derek. Derek, también si quisieras decir algo para introducirnos. Sí, Manuel, gracias. Saludar la presencia del camarada Eduardo, la presencia de la camarada Valeria, no la veía desde un Aprendo Comunismo en Casa el año pasado, fue un momento muy bonito. Como dice la camarada, es importante construir contrahegemonía, y yo creo que lo más significativo del Aprendo Comunismo en Casa es hablar de política como política, ¿no? No la política como un ejercicio electoral cada 5 años, sino verdaderamente política con la importancia que eso conlleva. Lo tengo muy presente por la carrera que estudio, ¿no? Ciencias políticas. Entonces me parece que hay una combinación interesante y un aporte interesante que se puede dar desde la disciplina, ¿no? Invitar a todas las compañeras y compañeros que se sumen a la Juventud Comunista. Es un espacio donde se crece muchísimo, se aprende muchísimo y nada, siempre es tremendo tener compañeras y compañeros nuevos en estos espacios. Genial, gracias Derek. Ahora al camarada Eduardo. Eduardo, algunas palabritas de inicio. primeramente, muchas gracias por la invitación, camaradas, a Derek, Manuel, Valeria, y creo que, bueno, hay que recordar a Lenin, ¿no? Una de las tareas revolucionarias es estudiar, estudiar y estudiar. Lenin dice eso en su mensaje a las juventudes comunistas. Y bueno, aquí presto para el diálogo con ustedes, camaradas. Gracias, Gracias. camarada. Tenemos algunas intervenciones desde internet. Nos dicen, no pueden ni organizar un evento. Dicen, no, vamos a reírnos un poquito porque están llorando ya que hagamos el evento. Casi siempre. Y ya se fue. Muy bien. ¿Qué dicen? Muchos queremos polleras y ponchos, dicen, ¿no? Muchos extranjeros. Aquí desde Los Conos, ¿no? Mi persona es de San Martín de Porres, desde Lima Este también, respondiendo las preguntas y llevando esta transmisión a todos ustedes. No se enojen, amiguitos, si vienen de otras tiendas políticas. Háganos sus preguntas, no se molesten, háganos sus preguntas que las vamos a responder. Listo, vamos a comenzar con algunas de las preguntas que nos han dejado esta semana nuestros compañeros en el Aprendo Comunismo en Casa, en nuestro grupo que tenemos. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué dicen por ahí? A ver, Taro, perdón. Saludos, saludos, Taro. Ya, vamos con la primera pregunta. ¿Hay democracia en el comunismo? ¿Quién de los tres quiere responder esa pregunta que eh, parece una importante, ¿no? Sabiendo que hoy hay elecciones en México y también en Perú, sobre todo en Perú.
Parece pregunta de examen de ciencia política. A ver tú, Derek, ¿hay democracia en el comunismo? Pucha, ¿por qué no tendría que haberla, no? ¿Qué es democracia? Yo creo que en esta elección hemos escuchado muchísimo democracia, 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 democracia. ¿Qué es democracia? ¿Qué cosa es democracia? Si nos vamos a una definición así de manual, la democracia es básicamente un procedimiento con ciertas reglas que lo que permite es la transición ordenada del poder de un gobernante a otro, ¿no? Sin hacer uso de la violencia y sin recurrir a medios que rompan con el régimen político establecido. En ese sentido, ¿por qué la democracia está unida al 100% al mercado? ¿Por qué tendría que estarlo, no? Si la democracia es un procedimiento de este tipo, que también implica altos niveles de participación y altos niveles también de competencia, tranquilamente puede haber democracia en un país socialista, ¿no? Porque comunismo es otra cosa, finalmente. En el comunismo creo que ni siquiera hablaríamos de instituciones políticas organizadas en torno a un Estado, ¿no? Si la pregunta es en un Estado socialista, sí, ¿por qué no? Hay un ejemplo de manual que pone Robert Dahl, politólogo norteamericano, fundador de la ciencia política en la Universidad de Yale en Estados Unidos, que menciona que la democracia, como es una serie de reglas y procedimientos, tiene contradicciones muy curiosas, ¿no? Suiza, nadie dudaría de que Suiza es una democracia, pero hasta el 79 las mujeres no votaban. Entonces, al menos no en todos los cantones. Entonces, habían bajos niveles de participación. Literalmente, la mitad de la población no participaba. Y una de las reglas de la democracia es altos niveles de participación. En la Unión Soviética, con todas las contradicciones que conlleva eso, habían altísimos niveles de participación, pero si hablamos de competencia, bueno, había un único partido, con todo lo bueno o malo que eso conlleva. Entonces sí, ¿por qué no? Tranquilamente puede haber democracia en un país socialista. ¿Por qué no? Si es una serie de reglas y procedimientos. Manuel, hay No un sé poco si, para también Muy bien, muy bien. complementar Sí, lo que sí, dice dígame. Derek. Hay que también tener en cuenta que, por ejemplo, desgraciadamente, el concepto de democracia está muy relacionado, ¿ya? O la gente lo asimila solamente a un modelo neoliberal o al capitalismo, ¿no? Entonces, esa es la democracia que conocemos. Y ahora, ¿a qué se refiere esa democracia? A el hecho de que tengamos simplemente el derecho de ir, como hoy, es hoy día, por ejemplo, ir y votar y elegir a nuestros representantes por 5 años. Esa es la democracia, ese es nuestro nivel de participación. Y ahora, esa no es la democracia que queremos los socialistas y los comunistas. Lo que queremos realmente es una democracia participativa, donde realmente seamos considerados como ciudadanos y ciudadanas y no solamente como gente que va a elegir y a entregar su poder a los gobernantes, ¿no? Entonces, ahí también hay tipo de democracia. Estamos hablando de la democracia liberal, obviamente que en un modelo socialista o comunista va a existir, ¿no? Tendremos que construir un tipo de democracia que realmente sea amplia para todos y todas, que sea realmente inclusiva, con justicia social. Entonces, eso significa que sí puede haber una democracia, pero no como la que conocemos, que está mal y que hay que acabar con ella, sino en donde todos realmente podamos participar activamente y tener derechos plenos para poder vivir mucho mejor. Muy bien, Eduardo, ¿algo que opinar sobre si en el comunismo puede haber democracia? no, no, claro que sí. Bueno, Marx decía que toda democracia es una dictadura de clase, para empezar, ¿no? Entonces, el Domenico Lo Zurdo, por ejemplo, tiene un libro, se llama Contrahistoria del Liberalismo, que demuestra, ¿no? Es muy bueno ese libro, que demuestra cómo los grandes teóricos del liberalismo que hablaron de libertad e igualdad, por ejemplo, John Locke tenía esclavos, George Washington en Estados Unidos tenía esclavos, o sea, tanto hablan libertad, pero había esas contradicciones de clase, o sea, eran los tipos que obviamente representaban en nombre de una universalidad, de pensamiento universal, en verdad una clase, que era una clase dominante, ¿no? Y ahí toda la historia de incluso del concepto de democracia, que etimológicamente que nace en Grecia, demoskratos, ¿no? Pero la Grecia antigua, 3% de la población votaba, ¿no? Los esclavos, y las mujeres estaban incluidas, ¿no? Pero esos son los ejemplos de los liberales, ¿no? Y qué decir lo que representó el neoliberalismo en los años 90, que intercambiaban, y eso en toda Latinoamérica, ¿no? Ahí en Perú tenían el Fujimorismo, que fue una tragedia para Perú, ¿no? ¿Qué democracia había? La plutocracia, la plutocracia de los banqueros, del capital financiero, que ponía sus candidatos fantoches y que acababan entre ellos intercambiando en las clases dominantes, ¿no? Hablando de democracia, ahora estamos ahí a la orilla en Perú de que un candidato popular, de fracción popular, pueda ganar las elecciones. Y las clases dominantes pueden evitar incluso con fraude,
Entonces no hay democracia cuando las clases populares están a inminencia de llegar con proyecto popular, ¿no? Gracias. Gracias, Eduardo. Vamos con la siguiente pregunta que va a levantar bastante polémica quizás. ¿Por qué apoyan cuestiones posmodernas y anticomunistas como el homosexualismo o el feminismo? Es lo que nos dicen. A ver, ¿quién quiere responder de los tres esta pregunta? ¿O quién quiere comenzar? A ver, chicos, de alguno de los tres. ¿Puedes repetir nuevamente? Se te escuchó entrecortado. A ver, ¿por qué apoyan cuestiones posmodernas y anticomunistas como el Si tampoco homosexualismo o el feminismo? Ya, ahora sí. Empiezo en todo caso. Genial. En el caso nuestro, como comunistas, encontramos el ser humano como centro de todo. Más allá de que nos digan, por ejemplo, de que nuestra ideología destila terror, odio, como viene siendo esta contracampaña que nos han venido haciendo durante estas elecciones, nosotros como comunistas tenemos un gran amor a la vida, ¿no? Y al ser humano en sí. Y justamente por eso luchamos por generar una mejor condición de vida para todos y todas. También creemos que por esta condición de ser humano, todos somos iguales, ¿no? Y merecemos mejores oportunidades. Y en ese sentido, entendemos que hay sectores que son muy vulnerables y muy desprotegidos. Y en ese sentido, reconocemos, por ejemplo, el espacio de las mujeres, que por mucho tiempo hemos venido estando desplazadas, hemos venido siendo doblemente, triplemente explotadas, ¿no? Y sobre todo si somos indígenas o pobres es aún mayor. Igual en el caso de la comunidad LGTBIQ también, ¿no? Es un sector que existe, real, ¿no? No podemos negar que existen. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? Son seres humanos y por encima de todo tiene que primar la condición de ser humano. Y en ese sentido, tenemos que también tomar sus banderas de lucha y reivindicar sus derechos, porque son seres humanos como nosotros. Y si queremos una sociedad justa, realmente igualitaria, tenemos que incluir a esos sectores, ¿no? Incluirlos también en nuestras luchas y no solamente quedarnos en cuestiones reivindicativas, que si bien se podrán conseguir derechos para las mujeres, para las minorías sexuales, el tema es que ellos entiendan también que están siendo maltratados y vulnerados porque este modelo lo permite así, porque este modelo es el que hace que la brecha sea mucho más desigual, ¿no? Que haya mayor discriminación, mayor trato desigual, ¿no? Y que sumarlos a ellos a una lucha mayor, que es por el cambio del modelo. Entonces, sí, nosotros asumimos la defensa de las mujeres, asumimos la defensa de las minorías sexuales, porque creemos que por encima de todo está la condición de ser humano, ¿no? Y eso es lo que debe resaltar sobre nosotros los comunistas. No somos una ideología del terror, del odio, de la violencia, sino sobre todo de amor a la vida y de amor al ser humano. Muchas gracias, Valeria. ¿Alguien más que quiera dar su opinión sobre este tema de la pregunta que acabo de hacer? ¿Por qué los comunistas apoyan ideas posmodernas como el homosexualismo o el feminismo? Así dice la pregunta. Creo que yo la sigo, ¿ah? Dale, dale. Lo que totalmente secundo, totalmente lo que menciona Valeria, me parece importantísimo, pero yo quiero centrar la respuesta en una parte específica de la pregunta, ¿no? Cuando dicen posmoderno, ¿qué es posmodernidad? ¿Qué es una ideología posmoderna? ¿Quién es un posmoderno? Si alguien encuentra un autor que se define a sí mismo como posmoderno, yo le doy 10 soles en este instante. Le doy mi número, lo yapeo, lo firmo. No va a haber. Foucault era un crítico de la posmodernidad. Judith Butler es una crítica de la posmodernidad. No existen los autores posmodernos. Eso de posmodernidad es un cajón desastre donde se mete todo lo que no te gusta, básicamente. Entonces, uy, un momento. Ojo, pero está bien que digas que no El caso. existe, pero se Es un cajón plantea desastre. que existe la lógica posmoderna, ¿no? Creo que ahí va la pregunta. Claro, si se dice, pero el problema es ese, ¿no? Si los comunistas somos materialistas, como menciona la camarada Valeria, la comunidad, las disidencias sexuales, la comunidad LGTBIQ, los pueblos que sufren la opresión colonial hace 500 años, los pueblos racializados, las mujeres racializadas, las mujeres pobres existen, las personas homosexuales pobres existen, las disidencias raciales sexuales pobres existen. En ese punto hay que ponerse, y para que duela, para que den la llaga a un autor que a veces tildan de posmoderno, hay que ponerse bien altuseriano, ¿no? Toda identidad está atravesada por la clase.
la identidad sexual, la identidad de género, la expresión está totalmente atravesada por la clase, la identidad racial también es atravesada por la clase. ¿Por qué las banderas reivindicativas de las disidencias sexuales que entienden que su lucha tiene que ver con la lucha de clases y que tienen más en común con un obrero que, por ejemplo, con un millonario, no sé, Kevin Spacey es un hombre multimillonario y es homosexual? Y tiene mucho más en común con otros multimillonarios terriblemente homofóbicos que con una disidencia, con una persona trans sumida en la pobreza. Entonces, siempre está atravesada la clase en todas las vivencias que tenemos y como comunistas nuestro deber es levantar estas banderas, ¿no? Eso de posmoderno. Como decir, no sé, pues aire. Eduardo, misma pregunta para ti, pero ahora también agregándole algo más, ¿no? También nos preguntaban, creo que son la misma pregunta en realidad, solo que con otro tino. En una sociedad con dictadura del proletariado, ¿hay alguna garantía de que los derechos de las minorías frente a las mayorías se consideren, perdón, sean respetados, ahora tomando en cuenta las minorías sexuales, ¿no? Las Ajá. diversidades, a las mujeres y también tomando en cuenta a las minorías étnicas que según en algunos sectores son minorías, ¿no? Seguramente han hecho esa la pregunta desde este sector que las consideran minorías, ¿no? Tú habiendo participado de un proceso en el cual esto es muy importante, eh, ¿por qué sería, por ejemplo, aquí en el Perú decían, ¿por qué reivindicar a los sectores indígenas si en realidad el problema es de clase? ¿Por qué reivindicar a los indígenas si el problema en sí solo es de clase? Lo único que están haciendo es destruir la lucha de clases o negar la lucha de clases. ¿Por qué apoyar las luchas feministas si el problema es de clase? ¿Por qué apoyar las luchas de los homosexuales o de las diversidades sexuales si el problema es de clase? ¿Cuál sería tu respuesta? Primero, antes, volviendo a lo que decía Derek, solo para complementar la cuestión del postmodernismo, y ahí paso a la pregunta en particular específica. La primera vez que utilizaron la palabra modernismo no fue en Europa, fue en Latinoamérica. Es un movimiento que surgió en Latinoamérica con Rubén Darío y después los argentinos, ¿no? Ah, Viendo eso los europeos, y eso escribe Perry Anderson, y una historia crítica del postmodernismo, ah, van a utilizar la palabra postmodernismo, porque no querían asociarse con el movimiento modernista que nació en Latinoamérica, no nació, ojo, perdón, en Europa, o lo que llaman del occidente, todo eso, ¿no? Nació en Latinoamérica. Entonces, para diferenciarse, hablaron de esa cuestión del postmodernismo, ¿no? Que es muy amorfo, muy, como dice Derek, que nadie se autodenomina uh, postmoderno, ¿no? No, ni siquiera postestructuralista, incluso Foucault nunca dijo soy un postestructuralista, ¿no? ¿No? Yo también me gustan muchas lecturas de Althusser, y un autor también que se llama Stuart Hall, que es muy importante, que hablaba mucho bien de cómo intercalaba la etnia y la clase, ¿no? Y ahí volviendo, aquí en Bolivia también tenemos mucho ese debate, no sé si en Perú hay, de los indianistas, los indigenistas, aquí hay el catarismo, ¿no? Que incluso llega a clasificar el marxismo o a Marx como un pensador occidental y que hay que combatir también, ¿no? No es un pensador occidental, eso no es, uh, esa no es una Aquí tiene un ideología que nace de autor, los se pueblos llama Aníbal originarios Quijano. y ahí. Mira, Aníbal Quijano, claro, ubico. Aquí el Fausto Reinaga, que incluso fue a Perú, creo que tiene conexiones con Perú, ¿no? Dicen que El tiene giro de tres etapas. colonial. Claro, creo que fue tomar ayahuasca en Perú, volvió y se ha vuelto pachamamista aquí. Pero bueno, entonces hay ese debate, ¿no? Hasta dónde la clase y lo étnico, por ejemplo, aquí, claro, Bolivia es un país, yo soy un raro en Bolivia, no soy de Santa Cruz, pero soy blancoide, pero soy la minoría aquí, ¿no? La mayoría son pueblos indígenas, la mayoría es, pero lo que dice el camarada Derek, ¿no? Atravesado por la clase al fin y al cabo, ¿no? La mayoría explotadas, claro que tienen una condición de étnica, son indígenas, pero son de clase obrera al fin y al cabo, ¿no? Entonces, hablando de Althusser, que hablaba de la totalidad social compleja, y claro que en última instancia es la contradicción económica que determina la formación social, pero hay diferentes tipos de contradicciones, hay sobredeterminaciones de contradicciones, ¿no? Entonces, una de ellas, la contradicción de género, la cuestión incluso de identidad de género, se puede decir, ahí hablando de los compañeros LGBTs, es un tipo de contradicción en la sociedad, y la étnica, obviamente que sí,
pero la mayoría de la población siempre va a ser de los pueblos indígenas. No sé si pasa, creo que en Lima, estuve en Lima el año pasado, entre el año pasado, ¿no? Me dijeron casi, Eduardo, que el limeño no existe realmente, ¿no? La mayoría son de provincias, vienen de las provincias y que tienen extracción indígena al fin y al cabo, digamos, ¿no? Pero Una claro, van a mezcla vender de su fuerza, todo. claro, claro, ah, van a vender su fuerza de trabajo al fin y al cabo, sus padres vinieron de las provincias y ahora los hijos nacieron en Lima, pero bueno, todo es una relación muy grande con las provincias y van a vender su fuerza de trabajo ahí en la urbe, ¿no? La urbe limeña. Pero claro, son diversas contradicciones. La de clase también, claro, obviamente existe la de género, existe la de identidad de género, existe, pero todo eso está, como decía el camarada Derek, que está atravesado por última instancia por la clase social, por el lugar que ocupamos en relación a los medios de producción. O tenemos o no tenemos. O vendemos nuestra fuerza de trabajo o no vendemos. Y claro que después se En la esfera desprenden, productiva. ¿no? Claro, claro. Claro que no se resume todo a eso, claro que después hay contracción de la cultura y se va pero se desprende del modo de producción al fin y al cabo, pues, ¿no? En última instancia es esa la contradicción entre el capital y el trabajo, la que determina todo. Y obviamente que se va desprendiendo y cada vez más se va alejando de la esfera de producción, incluso en la esfera de la cultura. Pero bueno, más o menos eso. Genial, Eduardo. A ver, vamos a seguir con otra pregunta. Efectivamente, sí se van a respetar los derechos de las minorías porque en realidad están atravesadas por una explotación mucho más o una contradicción mucho más grande que simplemente las de sus sectores. Están atravesados por la contradicción a las que las empuja el capitalismo, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, compañeros que son transexuales, compañeros que son homosexuales, y aquí en el Perú para ellos la salud está bastante lejos, ¿no? No solamente por el miedo y la vergüenza que tienen de ir a tratarse enfermedades a las que están expuestos en el marco de la poca lógica de prevención sexual que hay, como el VIH. Y muchos mueren olvidados, no solamente por el Estado, sino también por la sociedad, porque tienen vergüenza de decirle a la sociedad, hey, quiero atenderme. Muchos de ellos son discriminados a nivel de trabajo, por lo que solamente tienen opciones como trabajar en la prostitución o trabajar en algún aspecto o campo de la belleza a los que están encasillados por la sociedad peruana. Entonces, de ellos, ¿quién habla? Las contradicciones efectivamente de clase que hay con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, ¿de quién habla, no? Entonces, creo que esa es la contradicción principal, pero no dejan de existir contradicciones bastante, pero bastante importantes dentro de estos sectores que nosotros como comunistas debemos recoger. Vamos con la siguiente pregunta, una pregunta un poco ya más a nivel de Perú. Yo supongo que Eduardo podrá dar alguna opinión respecto a esto, pero más que todo para Perú. ¿Por qué? A ver, no, aquí está. Sí, 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 sí. A ver, un momentito, vamos con la pregunta. La pregunta es... Yo creo que ya los chicos aspirantes a esta pregunta la conocen. Pero los comunistas en el Perú eran Sendero Luminoso. Ustedes nunca levantaron las armas, por lo tanto, no son comunistas. A ver, ¿quién quiere responder eso? Ya, ahí creo que, primero, ya Isaú, como tú dices, seguramente los chicos ya lo han visto también, era otro el contexto, era otro totalmente el contexto, era distinto. El mismo mensaje también era distinto. Muchos también nos cuestionan, por ejemplo, por nuestra frase del poder nace del fusil, de esos años de los 80, y a veces incluso nos dicen, pero ustedes decían eso, ¿no? Y otros nos dicen reaccionarios porque abandonamos el fusil. Pero era un contexto distinto donde se estaba llevando a cabo a nivel mundial, a nivel de la región, las revoluciones, y los militantes se estaban preparando, ¿no? Tenían cierta preparación, están con la idea de que en algún momento llegaba la revolución, que tenían que tomar las armas. Eso es innegable, no lo podemos negar porque era un contexto, era la coyuntura que se vivía. Pero si bien es cierto, dicen que nunca hemos agarrado las armas, también hay que decir bien claro que nosotros tenemos muchos muertos a manos de Sendero Luminoso. Porque, por ejemplo, el gobierno de Fujimori se jacta de haber acabado con el fujimorismo, metiéndolos tras las rejas, pero jamás la derecha le hizo la lucha ideológica.
Y en ese espacio fundamental hemos estado nosotros, los militantes del Partido Comunista del Perú Patria Roja, dándole la lucha ideológica, disputándole los espacios de liderazgo en las comunidades, en los barrios, en las rondas campesinas, en las universidades, en las escuelas, y producto de ello tenemos muchos militantes muertos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, por ejemplo, la derecha nos estigmatiza y nos sigue señalando como senderistas, como terrucos. Por otro lado, los senderistas nos dicen reaccionarios, ¿no? Por haber abandonado ese tema de usar la violencia como herramienta revolucionaria, ¿no? Pero ahí también hacer el llamado a atención porque si nosotros nos decimos marxistas, nos decimos dialécticos, tenemos que ser consecuentes con lo que decimos, ¿no? Y con lo que predicamos. Tenemos que entender que todos están en constante cambio y movimiento y por lo tanto tenemos que entender que el momento histórico que vivimos en la actualidad es totalmente distinto al de esos años. Y por eso entendemos que una forma de luchar, por ejemplo, en este momento es el espacio electoral. Y eso no nos vuelve electoreros ni dejar de lado la revolución, ¿no? Porque la revolución no solamente es armas, es guerra, es violencia, ¿no? La revolución también son ideas. Y en ese sentido, la violencia para nosotros, a diferencia de Sendero Luminoso, era un mecanismo, era una herramienta, era un camino. Pero para ellos era el fin, y por eso hemos visto que han habido miles de muertos y muertes a lo largo de nuestro país que nada tenían que ver con lo que ellos planteaban, ¿no? Entonces, creo que eso ya va quedando más claro. Hemos ido viendo también que en este último contexto del terruqueo así de manera tan intensa, que mucha gente ya le ha dejado de tener miedo a la palabra comunismo, ¿no? Y más bien se ha venido interesando en lo que somos, lo que pensamos, ¿no? Y creo que es importante analizar de acuerdo al contexto en el que se vive, ¿no? El carácter de la sociedad en el momento preciso, ¿no? Y eso no nos hace ni más ni menos comunistas que antes, ¿no? Sino que tenemos que ir avanzando conforme va avanzando la sociedad, actualizarnos también y prepararnos para las nuevas formas de luchar y de construir el partido y aspirar a construir una sociedad mucho mejor. Gracias, Valeria. Yo quiero responder, quiero meterme un poquito. Efectivamente, una de las formas de lucha de los comunistas y en realidad de cualquier movimiento que intente transformar la realidad, inclusive hasta los de derecha, es la violencia. La violencia existe en la sociedad de clases, nos guste o no. Y aquí aparejo, para que los chicos también puedan responder, aquí aparejo una pregunta que hacía un compañero. A ver. Disculpen, disculpen, acá tengo varias preguntas y se me juntan todos, se me juntan todas. Acá aparejo esta pregunta de aquí que dice, mm, ya, ya. ¿Cuál es su relación con la violencia, no? Y esta pregunta entonces la respondo de la siguiente manera. La violencia existe, nos guste o no. Así estemos en contra o así estemos a favor. La violencia es una relación social. La utiliza el Estado para oprimir, para llevarte a la cárcel si cometes algún delito, o la utiliza para reprimir tus manifestaciones. En ese sentido, los movimientos revolucionarios, los movimientos de transformación, aún sean los de derecha, han utilizado la violencia en estas sociedades de clases para imponer sus ideas, porque no me van a decir que el golpe de estado de Pinochet a Allende ha sido pues tomando un café, o no me van a decir que el golpe de estado de Fujimori, el autogolpe de estado de 1992 fue repartiendo flores. En realidad fueron pues momentos de violencia, la marcha de los cuatro suyos, la última lucha que tuvimos en las calles en noviembre del año pasado. Y obviamente entonces nosotros como comunistas, siendo materialistas, no podemos rechazar la violencia, la tenemos en cuenta, porque sabemos que las contradicciones de la sociedad pueden llegar a un punto en donde la violencia puede ser una herramienta. Ojo, no la incitamos. Mañana sale el pueblo a decir vamos a marchar, vamos a quemar Palacio, y es el pueblo, no somos nosotros los que estamos incitando, pero vamos a reconocer que esa lucha se da en el marco de una reivindicación y vamos a estar apoyándola. En ese mismo sentido, hoy día, por ejemplo, se plantean las elecciones y aquí estamos también sin olvidar que es un espacio importante. Hace un año teníamos el tema del golpe de estado de la señora Áñez, que fue con mucha violencia, donde hubieron masacres que el compañero Eduardo nos va a comentar. Eso también es violencia. Y a la derecha pues no se le dice violenta porque según según ellos eso es poner orden. Eso es ilógico, porque no deja de ser violencia por seguramente poner orden para algunos. Entonces, reconocer que existe la violencia en la sociedad no es incitar la violencia, simplemente ser un poco materialista, ¿no? Bueno, ser un poco no, ser materialista y entender las cosas que existen en la realidad, nos gusten o no. Entonces, Derek, de nuevo la misma pregunta para ti, ¿no? Ustedes nunca levantaron las armas, por lo tanto no son comunistas, nos dicen.
Ujú. Pucha, al respecto de ese tema en particular, para luego retomar lo de la violencia, hay que entender también el contexto, ¿no? Como mencionaba Valeria, era una época totalmente distinta, sería muy injusto con el partido, con la juventud comunista del Perú, lanzar una acusación así y no entender el contexto en el que se daba, ¿no? También hay que saber que el Partido Comunista del Perú, Patria Roja y otras organizaciones políticas de izquierda en ese momento construían un proyecto muy interesante que era la Izquierda Unida, ¿no? Entonces la Izquierda Unida, por un lado, permitía la búsqueda del poder político, porque finalmente uno compite en elecciones por el poder político, no porque te guste o porque yo sea deportista, lo que uno quiere es el poder político. Y eso no está mal, o sea, todos los grupos pugnan por el poder político, ¿no? Diferentes actores pugnan en todo momento por el poder político, a veces incluso fuera del Estado, pero imponen su poder político y finalmente el poder es eso, pues, ¿no? La capacidad de influenciar las decisiones de los demás o hacer que hagan una cosa interiorizando que esa es la cosa que se tiene que hacer. Entonces, la búsqueda del poder político mediante las urnas, con el proceso de la Izquierda Unida, aparte de eso, construía un proyecto alterno, porque no solamente se buscaba tomar el poder con una elección, ¿no? O sea, de manera democrática en las urnas con la Izquierda Unida, sino que se construía todo un bloque contrahegemónico con bases, sindicatos, colectivos estudiantiles, que pudiesen soportar un gobierno de la Izquierda Unida y que pudiesen asegurar una transición peruana al socialismo, como lo que pasó en Chile, ¿no? Entonces, eso no nos convierte en electoreros, sino en personas que saben leer el momento, como materialistas, sabemos leer el contexto en el que nos encontramos y tenemos muy claro que en la región en la que vivimos, por las contradicciones actuales que vivimos, la vía electoral es la vía que se toma, ¿no? Entonces, o contrario a aventuras violentistas que terminan en genocidio y en actos de terrorismo como lo que hizo Sendero Luminoso en su momento. Y por ese lado, la violencia, claro, la violencia se da en las relaciones de poder, pues, ¿no? Todos los días hay violencia. El tema es que la violencia se interioriza y se naturaliza, ¿no? Cualquiera que haya llevado al menos un curso introductorio de sociología sabrá que Weber tiene muy claro que el que tiene el Estado ejerce la violencia. ¿Cómo la naturalizan o la maquillan? El monopolio legítimo de la violencia. Pero violencia es, al fin y al cabo. Entonces, cuando, por ejemplo, mi mamá, yo era más chico, ¿no? Y mi mamá me decía, levántate al colegio, no quiero, y venía con la chancleta y me decía, te levantas, o ya, ahí también hay una relación de poder en la que se está ejerciendo violencia como fuerza de coacción. Entonces, la violencia existe como fenómeno social, como fenómeno político y se da en las relaciones de poder, ¿no? Para ponerme un poquito Foucaultiano por ese lado. Entonces, es inevitable. Lo que tenemos que, y no tiene que ser un tabú hablar de la violencia. La violencia existe, no nos gusta. Nadie es violentista aquí, ¿no? O sea, a nadie, nadie disfruta la violencia. Es una cosa terrible que existe. Y hay que saber leerla, y hay que saber entenderla, y hay que saber ver las reivindicaciones populares y las situaciones en las que se da esa violencia, ¿no? No se trata de violencia por violencia. O sea, es lo que tendría que acotar al Genial, respecto. genial, Derek. A ver, Eduardo, teniendo en cuenta lo que ha pasado el año pasado con las masacres de que perpetró la derecha al pueblo boliviano, teniendo en cuenta la concepción marxista de la violencia y teniendo en cuenta algo que también creo nos hemos olvidado de decir, que era que en realidad la revolución la hacen las masas y por eso es que si las masas pues asumen la violencia como método, ¿quiénes somos nosotros para decirles que no? Pero tampoco nosotros vamos incitando estos casos. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a la pregunta que planteaban? Ustedes, bueno, a nosotros nos decían, ¿no? Ustedes nunca levantaron las armas, por lo tanto no son comunistas. Y también respecto al tema de la violencia. Bueno, el caso particular de Perú, pero aquí a nosotros los comunistas también nos acusaron de eso muchas veces, ¿no? Muchas veces ustedes no toman armas, todo el debate que viene ahí desde las diferencias tácticas incluso, ¿no? No, por ejemplo, la diferencia táctica con Che Guevara, ¿no? Que yo considero, realmente consideramos los comunistas como un gran revolucionario, un gran comunista, sí, pero que hubo una diferencia táctica, no ideológica, no teórica, no de horizonte de construcción socialista, pero sí táctica. Pero bueno, la historia dio razón a unos y a otros no, ¿no? Entonces el problema del foquismo, ¿no? Engels tiene varios textos sobre eso, de hecho, ¿no? Engels, que desde los clásicos era el experto militar del marxismo, ¿no?
Esa es la división de trabajo entre Marx y Engels. Marx es dedicado a la teoría económica y Engels a los estudios de estrategia militar, ¿no? Engels que era militar incluso, ¿no? Engels que era... Un hombre de armas tomar, Engels. Claro, claro, en 1848 tenía un regimiento comunista de 800 comunistas, ¿no? En 1848, ¿no? Ha tomado armas, ha asesinado burgueses, pero bueno, esa es la historia. Pero, y Engels, por ejemplo, en el Anti-Düring tiene un texto que se llama El papel de la violencia en la historia, ¿no? Que hace toda una genealogía, que es la lucha de clases, es una cosa que no inventaron los comunistas, no ha inventado Marx, no ha inventado nadie, es una cuestión objetiva, digamos, ¿no? Hay las clases dominantes que tiene de toda la historia, ¿no? Desde que surge la propiedad privada, y esas clases dominantes tienen el excedente económico, ¿no? Eso pasó en el esclavismo, eso pasó en el feudalismo, eso pasó en, bueno, y también las formaciones sociales latinoamericanas, la formación social peruana, ¿no? Aquí no hubo feudalismo, pero bueno, similares al feudalismo, pero bueno, las clases dominantes tenían un excedente económico y se defendían de las clases populares, pues la explotaban para sobrevivir, para subsistir. Y eso es la aplicación de la violencia, ¿no? La burguesía no llegó al poder en todo el mundo entregando flores y chocolate a la nobleza. Fue por medio de la violencia, pues la Revolución Francesa fue violenta, la independencia de Estados Unidos fue violenta, ¿no? La Revolución Gloriosa de Cromwell en Inglaterra fue violenta, la restauración Meiji en Japón fue violenta, la revolución haitiana, que es la revolución democrático burguesa muy poco estudiada, fue violenta también, ¿no? Y después las guerras de independencia que movió la burguesía criolla, fueron violentas, pues. Simón Bolívar no fue repartiendo, expulsando el imperio español, entregando flores y chocolate a nadie, fue expulsando con la violencia, ¿no? Y también ahí podemos hablar de las rebeliones indígenas en toda Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, Perú, aquí en Bolivia también es muy similar a eso. Fue escenarios de violencia, pues, Disculpa ¿no? que te interrumpa Y a ahí, las pero guerras, acá aquí en Bolivia tenemos tuvimos una guerra civil, muchos que también es la fanáticos violencia. de Pero, Tupac Amaru, de las rebeliones indígenas, pero cuando les hablas de violencia, ahí sí nada que ver. claro, pues ellos estaban luchando contra el imperio español a través de la violencia organizada, ¿no? De la violencia. Y entonces no es una cosa que inventamos nosotros los comunistas, no es una cosa que inventó Marx y dijo, voy a inventar una cosa y se llama lucha de clases. No, no, eso objetivamente en la realidad social existe y en la historia de la humanidad existe. No es una cosa que está en los libros. No, si queremos todos los libros, claro, Maquiavelo igual, ¿no? Maquiavelo, que ha participado de la guerra de Florencia, si no me equivoco, ha tomado en armas también y ha visto cómo el papel de la violencia era importante para la administración del Estado, ¿no? El príncipe trata básicamente de eso, ¿no? La imposición de la violencia a través perdón, la administración del Estado, no, del Principado, a través de la violencia, ¿no? Pero bueno, no es una cosa que inventamos nosotros. Obviamente, ahora hay momentos tácticos y estratégicos. Lenin tiene un texto justamente que se llama Guerra de Guerrillas. Y va a pensar, puta, esto habla de guerra de guerrillas. No, este texto habla de todo menos de la guerra de guerrillas, ¿no? Había una polémica en el partido entre los bolcheviques, cuál era la vía a tomar. Y Lenin decía que, bueno, la lucha armada está bien, es una de las vías, perfecto, pero nosotros los comunistas no descartamos ningún otro tipo de lucha, no, no es una cosa mecánica, ¿no? Y si vamos a hablar de las historias, yo respeto mucho la historia de las guerrillas en Latinoamérica, ¿no? Pero muy pocas han triunfado. Y podemos hablar de la Revolución Cubana, pero que tuvo un anclaje, por ejemplo, cuando el movimiento 26 de julio baja de la Sierra Maestra, hay un anclaje con movimientos sociales urbanos, La Habana. Hay una huelga de estudiantes, de maestros justamente. O sea, hay un anclaje de clase. No fueron solo los campesinos y los guerrilleros armados, ¿no? Los campesinos empezaron a apoyar, pero también las clases capas medias, pequeña burguesía y clase trabajadora urbana en La Habana empieza una huelga general, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una asociación de clase, lo mismo en la revolución bolchevique, que fue una revolución, pero no hubo un derramamiento de sangre, por ejemplo, ¿no? La toma del Palacio de Invierno fue más simbólica que violenta, digamos, no es que fue una masacre generalizada, ¿no? Claro que no se descarta eso, la violencia existe, es una realidad histórica, noche de clases,
pero no se descartan las otras formas de lucha tampoco, ¿no? Y nosotros los comunistas somos los que más impulsamos, incluso dentro de la democracia liberal burguesa, banderas democráticas, porque en las dictaduras militares son los comunistas los primeros a ser perseguidos, los comunistas los primeros a ser torturados y los comunistas primeros a ser asesinados incluso, ¿no? ¿Y por qué luchamos en momentos excepcionales de dictadura, en la dictadura que hubo en Chile, en Argentina, en Brasil, en Bolivia? Por la democracia liberal burguesa incluso, por esa apertura democrática liberal burguesa, ni siquiera por la revolución socialista, la lucha de comunistas en periodos de excepción autoritaria a través de las dictaduras. Y bueno, solo para hablar del caso de Bolivia, para no monopolizar mucho la charla, perdón, es eso, ¿no? Hubo un golpe de Estado el año pasado y llamaban la contención, las clases populares mayormente indígenas, empezaron a movilizarse porque ellos quemaron la huipala, por ejemplo, que es un símbolo indígena, ¿no? Una bandera indígena, y las clases espontáneamente empezaron a movilizarse de las comunidades y iban hacia tomar la sede de gobierno en Bolivia, que es La Paz, ¿no? Y quisieron, porque ya no podía contener, antes hicieron los clásicos golpes suaves de Estado que ponen sus aparatos civiles, ¿no? Como las guarimbas en Venezuela, ¿no? Aquí hicieron que son al fin a punto paramilitares de esas clases dominantes, travestidos de civiles, pero son paramilitares en verdad, ¿no? Porque tienen sus escudos, sus cascos, son paramilitares entrenados. En Bolivia, por ejemplo, eran entrenados por la policía, que después acaba monitoreándose. Pero la definición final, después de la movilización de las clases populares, que solo estaban manifestándose, no tenían armas, no tenían armas, tenían banderas de huipalas, su pollera, su poncho, y estaban bajando al centro que tomara la sede. ¿Qué hicieron? Los militares empezaron a disparar. La definición final del golpe de Estado no fue la movilización civil y lo que llaman por lucha de la democracia porque hubo un pseudo fraude, nada de eso. La definición final para el golpe de Estado fue militar. Militar. Los militares asesinaron y masacraron en el Alto, un lugar que se llama Sencata, en Cochabamba, un lugar que se llama Sacaba, y empezaron en Montero, en Santa Cruz. O sea, a través de la violencia. El golpe fue violento. 33 personas murieron. Y después Aquí cuando llegaron... cuando Vizcarra cierra el Congreso, el Congreso disuelto proclama una nueva presidenta y al final se decide quién es presidente de verdad con el apoyo de los militares. Al final del día siguen contando. Por eso, la Fuerza Armada, o sea, aquí también, pues, había un Senado vacío y la Yanine Áñez no había sucesión, no había quien poner, o sea, no había asambleístas o los senadores, y quien pone la banda presidencial de Yanine Áñez son los militares. No hay nada más antidemocrático, incluso en la democracia liberal burguesa, que un militar ah, ah, legitimando una presidenta de facto, ¿no? Y se pusiera a través de la violencia, y después, que decir, fue un año muy violento, donde hubieron presos políticos, torturados, desaparecidos, entre comillas, un periodo que las dictaduras militares parecieron cosas de los 70, 80, pero se dio el año pasado. Desaparecidos, torturados, y yo tuve que ser exiliado, me pasé un año exiliado en Argentina, porque tenía orden de aprehensión en Bolivia, ¿no? O sea, no es cosa de los 80, de los 90, de los 70, de los 60, fue el año pasado eso, Gracias, a través Eduardo. de la violencia, Se ¿no? diría, pues, Eso no. entonces, que más o menos la conclusión de la derecha es abajo la violencia, a menos que la use yo, ¿no? Pero nosotros, como buenos materialistas, lo que decimos es, bueno, ni abajo ni arriba la violencia. La violencia existe, está ahí, la usa el pueblo, la usan los reaccionarios, la derecha, la usa la izquierda. Bueno, la historia le dará la razón a alguno de esos sectores. Vamos con preguntas un poquito más profundas. Ya hemos visto el tema de la violencia, son buenas preguntas, como se darán cuenta. Y aquí creo que estas van para... esta va para... Sí, esta va para nuestro amigo, pues, Derek. Y bueno, en realidad para los tres. ¿Qué pasó con Stalin y sus purgas? A ver, Derek, ¿cuál sería tu respuesta ahí? Pucha, ahí es que es toda una pelea historiográfica dentro de la academia también, ¿no? Pues tienes autores y autoras, se me ocurre Anne Applebaum que te dice que básicamente Stalin mató a 70 millones de personas,
y que Stalin le pagó a las nubes para que no llueva en Ucrania y se comió todo el Se comió todo el grano trigo. y terrible, ¿no? Y luego tienes estos autores, ¿no? Se me ocurre Ludo Martens, hay un italiano, un profesor italiano que ahorita no me acuerdo el nombre, probablemente Eduardo me puede ayudar ahí, probablemente él sí se lo sabe, que revisan los archivos desclasificados después de la caída de la Unión Soviética. Y claro, hoy en día en Estados Unidos hay más gente presa que en toda la historia de la Unión Soviética en los gulags, ¿no? El gulag es este sitio mistificado cuando gulag es un acrónimo, es igual que INPE, ¿no? Significa básicamente directorio para prisiones y colonias penales, que era un sistema que venía desde la época del zar. Entonces, purgas subieron, pero también al mismo tiempo se me ocurre, por ejemplo, el, uno de los comunicados que el embajador estadounidense en Moscú, Estados Unidos, ¿no? ¿no? Un país muy amigable a las causas de la Unión Soviética, antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, ni siquiera eran aliados militares, ni tácticos, ni nada por el estilo, el embajador estadounidense en Moscú comunicaba a su gobierno que básicamente había una serie de militares que habían querido hacer un putsch, ¿no? Este tipo de azonadas militares en los cuarteles para tomar el poder político y básicamente les habían tirado dedo, los habían juzgado y ya, pues ahí quedaron. Entonces, este tema de las grandes purgas de Stalin, pucha, no cuadran. Tú haces los números y no cuadran. El crecimiento poblacional ruso durante la época de Stalin, la población bajo Stalin creció 1.5%. O sea, hay que decidirse. O Stalin mató a 70 millones de rusos, o en Rusia la gente se reproduce como conejos. Porque si no, los números no cuadran, pues. O sea, si la Segunda Guerra Mundial mató a 27 millones de soviéticos, y hasta el día de hoy se nota la debacle demográfica. Hasta el día de hoy, en muchas exrepúblicas de la Unión Soviética, siguen habiendo muchas más mujeres que hombres incluso. ¿Cómo un líder va a matar a 70 millones de personas no te vas, y nadie se va a dar cuenta? Y la vida va a seguir perfecta y todo va a seguir ideal. Además que hay un desconocimiento alucinante de cómo funcionaba el aparato soviético, el aparato de partido, el aparato de gobierno, el aparato de la Fuerza Armada. No eran purgas de Stalin, te pone una pistola en la nuca y te dispara, habían procesos judiciales, habían fiscalías independientes. El Partido Comunista no tenía nada que ver ahí. Muchas veces cuando hablamos de purgas, a lo que nos estamos refiriendo es que en realidad votaron a 50.000 personas del Partido Comunista y no hay gente que haya muerto, simplemente los votaron, los expulsaron del Partido Comunista. Los Antes purgaron. de los años 30, purga, en el lenguaje dentro del propio Partido Comunista Soviético, purga era purgar, expulsar gente del Partido Comunista por mala conducta, por parasitismo, porque era gente que había entrado por mero oportunismo después de la revolución y jamás habían sido cuadros orgánicos. Entonces, este tema de las purgas estalinistas es bastante es un tema altamente controversial dentro de la propia historiografía, ¿no? Entonces los propios números nunca han terminado de cuadrar muy bien, tienes historiadores que se matan, tienes historiadores anticomunistas como Robert Conquest que te dice, ya mira, Stalin mató gente porque el comunismo es un sistema asesino, pero no mató a 70 millones de personas, pues o sea, pues, es imposible matar a tanta gente. Entonces, claro, si tienes un autor anticomunista diciéndote como máximo murieron 350.000 personas durante el gobierno de Stalin en las cárceles, o sea, los números no terminan de cuadrar mucho nunca, ¿no? Y es un tema candente dentro de la propia historiografía. Yo creo que tendría que haber eso por ahí. Probablemente Eduardo se acuerda el nombre del autor italiano al que me refiero, pero yo, por mi lado, he hecho Domenico, referencia a Ludo Martens, por ejemplo. Vamos, Domenico Lo Eduardo. Zurdo, creo que estás hablando, ¿no? Tú ahora, Eduardo. Domenico, Domenico Lo Zurdo, ahí está, exactamente, también. bueno, Domenico Lo Zurdo Exacto, sí, Lo justamente Zurdo. tiene un libro sobre Stalin, Ludo Martins también, y bueno, sobre las muertes, las purgas, ¿no? Es realmente controversial. Pero nadie dice, por ejemplo, Estados Unidos hasta hoy tiene pena de muerte en silla eléctrica y nadie suma cuántos ha matado Estados Unidos, ¿no? Y nadie dice que es una violación a los derechos humanos, ¿no? Lo de Stalin y Ludo Martins, Domenico Lo Zurdo van demostrando cómo hay una tergiversación incluso con los números que manejan de los muertos, una cosa así exagerada, que parece que Stalin ha diezmado toda la población de Rusia, de la Unión Soviética, ha clonado y ha vuelto a matarlos todavía de nuevo. O sea, no sabe cómo sacan tantos datos. No sé, no, es increíble cómo hay una contradicción en los datos, pero son exagerados, obviamente, porque es la propaganda imperialista, ¿no? Es mostrar cómo esas experiencias socialistas son algo oscuro y los comunistas somos máquinas de matar. Y si dices, no, mira, una crítica al partido, por ejemplo, a la
al Gulag, ¿no? Como si el Gulag fuera un campo de exterminio, ¿no? Que hay mucha confusión ahí en lo que eran los campos de concentración, pero incluso los números, ¿no? Parece que Stalin era un tipo sanguinario, lo presentan eso como el otro, ¿no? Como el asiático incluso, ¿no? Como esos como Genghis Khan, por ejemplo, hay autores que comparan a Stalin como Genghis Khan, el Quieren definir autoritarismo. ¿no? a un Lenin distinto de Stalin, ¿no? Un parteaguas entre ellos dos. Lenin bueno, Stalin malo. Claro, por eso, ignorante incluso, ignorante, como si fuera un ignorante, pero eso así con todos, ¿no? Los líderes de izquierda, por ejemplo, ¿no? Cuando Stalin tiene un texto sobre la lingüística que es lindo, y Stalin fue el primero a entender el problema de las nacionalidades en el Partido Comunista Soviético, ¿no? Hablamos de minorías y mayorías, él fue él era el experto en nacionalidades y entendía como la lucha de clases, por ejemplo, cuando la burguesía era una lucha también interétnica, y es cuando una etnia vence a otra y se impone en el mercado y se transforma en burguesía nacional. Y Stalin tiene eso es una contribución rica que tiene Stalin, ¿no? Puede tener contradicciones, sí, fue la primera experiencia socialista de la historia, digamos, ¿no? Transformar un país feudal en una potencia industrial y militar y también con beneficios sociales, no es fácil. Eso cayó en rombos de Stalin. Y ojo, no es solo en Stalin, yo soy muy crítico con esto, eso decía Althusser también. No podemos hacer críticas liberales. O sea, era el Partido Comunista de la Unión Soviética, no era que el Stalin estaba No era ahí un como un individuo. loco diciendo qué va a hacer o qué va a hacer. Claro, era una estructura partidaria anclada a los soviets en particular, que había una especie de democracia ahí, a la diferencia entre el soviet y era un partido único, sí, pero había otros mecanismos que hablamos de democracia Había un poder socialista. igual. Claro, no es que Stalin estaba ahí pensando que, puta, ¿quién voy a enviar a Siberia? Estoy almorzando, tengo que enviar a Khrushchev a Siberia mañana. No, puta, voy a matar a Trotsky mañana. No, o sea, de hecho, le dejó que Trotsky se vaya solo afuera del país. Y tardó 20 años, creo, si fuera. ¿Por qué Stalin lo mató cuando estaba ahí? Lo esperó 20 años para matarlo en México. Bueno, el camarada Ramón Mercader lo hizo. Pero bueno, otra historia. Pero bueno, no es un individuo, era una estructura partidaria que escogió Stalin en ese momento, pero no fue Stalin, pues, ¿no? Había grandes cuadros en el Partido Comunista, grandes cuadros, y los que no eran grandes cuadros querían boicotar la revolución, es lo que hace todos, cualquier tipo de revolución, las revoluciones burguesas también hicieron eso, ¿qué fue las guillotinas en la Revolución Francesa? ¿No? O en las dos guerras civiles que hubo en Estados Unidos, su propia guerra civil fue, claro, claro, o en Japón igual sus guerras civiles, ¿no? O sea, se impone su posición y, bueno, hablando del papel de la violencia, O se la reacción excluye, terminoriana ¿no? contra... Claro, claro. Bueno, Entonces creo que es legítimo, o sea, en la historia es legítimo eso, digamos, ¿no? bueno. Pero tampoco es como pinta un caricaturesco, como si fuera, puta, un demonio, un satánico que estaba ahí empalando gente como Vlad Tepes en Rusia, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Esta va, creo, más dirigida a Valeria. Creo que tú nos puedes responder esto. Pregunta, desde las redes. Aquí nos están preguntando hace poquito. Ricardo Bartolomé. Pregunta, ¿comulgan como yo, la izquierda peruana, comulga como yo, que se debe tender a una visión económica como la China o la de Corea del... Bueno, no sé por qué hablan de visión económica de Corea del Sur, pero bueno, digamos que la de China, la de Vietnam, y no como la visión económica de Cuba o Venezuela que está desfasada de la historia? O sea, básicamente nos están preguntando, ¿ustedes van a calcar una política económica de un sector o del otro? Pero si hubiera calco, ¿por qué mejor no copian la de China? Es es lo que están planteando, Valeria. Sí, bueno, yo creo que ahí hay que ser bien claros, incluso revisar nuestros estatutos partidarios, ¿no? Quien vea nuestros estatutos verá ahí que también nos afirmamos como mariateguistas. Y en ese sentido hablamos que la revolución no es calco ni copia, sino sea creación heroica. Respetamos, valoramos los procesos revolucionarios a nivel mundial de todos los países, dirigido por todos los partidos comunistas, pero obviamente un proceso revolucionario de cambio tiene que partir de la realidad del lugar, ¿no? De la gente, del momento histórico. Y si bien es cierto, es muy fácil catalogar y decir, bueno, ustedes quieren ser como tal, o deberían ser como tal, desgraciadamente no vamos a llegar de repente a ser ni China, ni Cuba, ni Venezuela, ni otro país más, pues, ¿no? Llegaremos a ser un país, si es que llegamos a tener en algún momento un gobierno socialista, ¿no? Que aspira al comunismo, seguramente tendremos un socialismo peruano,
¿no? Con las características propias, porque tenemos un país pluricultural, ¿no? Megadiverso, con diferentes características. Entonces, en ese sentido tendremos que construir un propio modelo socialista para esta situación real, ¿no? Entonces, básicamente, y resumiendo, es que nosotros partimos del principio mariateísta, ¿no? De cómo entendemos la revolución, cómo entendemos este proceso revolucionario de cambio y transformación. Entonces, no queremos copiar, y ya también a veces aburre que nos digan que Venezuela, que Cuba, ¿no? Si queremos el cambio, realmente queremos un cambio para nuestro país, porque estamos viviendo aquí en nuestro país, que no nos pregunten de otros contextos, ¿no? Seguramente tendrán aciertos, pero también tienen errores, y son ellos los que tienen que resolver porque es su país, su nación. A nosotros más bien pregúntenos sobre lo que proponemos y lo que queremos construir para el país. Muchas gracias, Valeria. Espectacular. Esa creo que es la respuesta más concreta. Nuestra visión es transformar nuestro país. Respetamos todos los procesos revolucionarios del mundo con sus aciertos y sus aportes, pero no tenemos por qué copiar ni a los que les está yendo bien ni a los que les está yendo mal, porque la copia justamente no nos va a llevar a nada. Tenemos que construir nuestro propio camino. Gracias, Valeria. A ver, acá viene otra pregunta y yo quiero responder esta, si ustedes también quieren me comentan. ¿Qué pasó en Tiananmen en 1989, un 5 de junio? Ya, yo respondo esto. En Tiananmen, un 5 de junio de 1989, se dio un Nada. enfrentamiento. No, sí pasaron cosas. Se dio un enfrentamiento entre los sectores que estaban pues en protesta por la supuesta liberalización de la economía china versus los sectores, o bueno, el Ejército Popular de Liberación, que muchos días antes había estado intentando persuadir a los sectores en protesta a retirarse de los sectores en donde estaban protestando, como es la plaza, ¿no? La plaza donde está el cuadro de Mao ahí gigantesco. Y es extraño porque se comenta de Tiananmen en adelante, pero no se comenta ni se dice nada de Tiananmen atrás. De Tiananmen atrás tuvimos a cientos o a decenas de soldados de el Ejército Popular de Liberación asesinados y colgados en los buses en donde llegaban estos protestantes, calcinados, ¿no? Ellos sin armas, ellos sin ningún tipo de forma de enfrentarse a estos sectores protestantes, y que al final el Estado tomó como forma de evitar una masacre masiva, porque se estaban viniendo los sectores campesinos a linchar literalmente a los protestantes. Para evitar esto utilizaron métodos disuasivos que lamentablemente terminaron pues en enfrentamientos entre los dos sectores, teniendo muertes desde los dos sectores. Entonces, ¿cuál hubiera sido el papel del Ejército Popular de Liberación o el Estado chino sin haber logrado estas medidas disuasivas? Probablemente que mueran en su totalidad todos los protestantes, porque los sectores campesinos chinos estaban llegando a la plaza y no estaban llegando precisamente a darles un saludo a los amigos que estaban protestando, sino a lincharlos literalmente, y a, bueno, controlar a la masa es 10.000 veces más difícil que a tu propio ejército, ¿no? No sé si quieran responder algo ahí, porque la historia está llena de propaganda gringa y ese tema es, pero súper, súper delicado de tocar. Bueno, a ver, sí, pero hay una cosa, una tesis, ¿no? Que se llaman las revoluciones de colores y las revoluciones, bueno, blandas y el golpe suave, que son varias técnicas que el imperialismo estadounidense va a empezar a ensayar, y de hecho con operadores ONGeros, digamos, ¿no? Pero eso va desde los años 50, digamos, ¿no? Lo que pasó en 57 o 58, si no me equivoco, en Hungría, y vamos viendo cómo van acumulando, cómo Estados Unidos ah, ya no intentaba invadir después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, una invasión militar directa en Occidente, ojo, Occidente, no así Oriente Medio, ni, bueno, como fue la guerra entre las dos Coreas, ¿no? Que se metieron ahí la Unión Soviética y Estados Unidos, pero era un escenario de Guerra Fría, pero a financiar a agentes internos, o sea, agentes internos de países, y como dar una cara de sociedad civil organizada contra el régimen autoritario. Pero eran ahí a movimientos financiados por el imperialismo estadounidense, y se ha comprobado, fueron las agencias de Estados Unidos, incluso en 58, si no me equivoco, 59, ¿no? Lo de Hungría, cuando muchos intelectuales, por ejemplo, como Sartre, van rompiendo con los partidos comunistas, no van a entender ese fenómeno, ¿no? Althusser es de los pocos que hay en el Partido Comunista francés, por ejemplo, justamente es un quiebre
lo de Hungría, ¿no? La invasión de la Unión Soviética a Hungría, pero el financiamiento. Y ahí vamos viendo en la historia cómo el imperialismo estadounidense, y esto a través de la ACNUR, ojo, de la Agencia para los Refugiados, va a utilizar, de la ONU, ¿no? Pero ahí sabemos que hablamos, a ONU no es tan universal así, ¿no? Es que financia más y que financia más atiende los intereses de del imperialismo estadounidense, básicamente, ¿no? Lo mismo en los 80, pues, ¿no? Y eso pasó, por ejemplo, también en Polonia con Lech Walesa, por ejemplo, ¿no? Del sindicato Solidaridad y el futuro, el entonces era un obispo, si no me equivoco, el Karol Wojtyla, que va a ser Papa Juan Pablo II más adelante, el primer papa no latino, pero fue un movimiento financiado por los organismos imperialistas, pues, ¿no? Lo que hizo Karol Wojtyla en Polonia, y ahí empieza esos movimientos internos, y ahí está casado eso, lo de Polonia, por ejemplo, lo que va la caída del muro de Berlín. Claro que muchas contradicciones internas también en la Unión Soviética, en el campo del este socialista, ¿no? Pero se va casado con esos movimientos de desestabilización, con agentes internos del imperialismo. Lo mismo en los 80, 89, en Tiananmen, ¿no? Muestra la clásica, el chino que se para delante de los tanques de guerra como si fuera un héroe, y después mucha gente ve esa foto histórica y nadie sabe lo que pasó, ni siquiera le pisaron, él sube en el tanque y no lo matan, o sea, Se pero llevan, los civiles lo claro, sacan. claro, pero no termina la historia, parece que lo han pisado con los tanques y ahí murió porque los comunistas son sanguinarios, ¿no? Entonces, seguramente no, hay un corte en el relato ahí, ¿no? Muy poca gente sabe el final de la historia de la foto esa del, del chino parado ante un tanque, pero un acto heroico, como los hippies que ponían ahí las flores en los fusiles, ¿no? Como algo autoritario. Pero bueno, desde los 50 el imperialismo ya no invade países directamente, en el occidente, ojo, pero va creando agentes internos como movimientos sociales, no sociales, ¿no? Pero de la sociedad civil, pero una parcela mínima. Lo mismo con las guarimbas en Estados Unidos, perdón, en Venezuela, perdón, mil disculpas, en Venezuela, o las damas de blanco, si no me equivoco, incluso en Cuba, ¿no? Hay una bloguera que no me acuerdo su nombre, que escribe pestes contra la Revolución Cubana y no está muerta. No me acuerdo cómo se llama, Johannes, si no me equivoco, pero una bloguera que vive en La Habana y habla pestes así de la Revolución Cubana y no, ni siquiera está presa. Entonces, no sé qué autoritarismo hablan, ¿no? Pero bueno, ahí va por ahí, creo que me estoy yendo por las ramas, pero va por ahí Ya. la cuestión de Tiananmen, Derek, algo ¿no? que acotar porque ya tenemos dos preguntas más y acabamos para recibir el flash. Sí, en realidad el tema de Tiananmen es complejo, pero yo quiero acotar algo muy importante, ¿no? Que toda esta vaina de qué pasó en Tiananmen, porque claro, hay que tener en cuenta que un día a toda la prensa extranjera la meten en el hotel Beijing, de ahí sale la foto famosa del señor del tanque, los botan del país y al par de semanas, cuando la prensa entra, ya no hay nadie en la plaza, ni el teto, no hay nada, ni rastros de que hubo manifestaciones, nada. Entonces, claro, es muy fácil decir, nos sacaron y cuando volvimos ya no había nadie, exterminaron a 23.000 personas, ¿no? Pero 800 uno puede mil revisarlo en la personas. Wikipedia. Sí, 480.000 muertos en Tiananmen. Pero uno puede revisar lo que pasó. O sea, hubieron días de enfrentamiento en la propia Wikipedia, que no es que sea una página muy amiga de los comunistas o de las, no sé, de las lecturas históricas del Partido Comunista Chino. Y tú puedes ver claramente que te dicen, bueno, básicamente la prensa extranjera se la sacó, salió la famosa imagen del tanque, todo el mundo jura que le pasaron por encima al tanque, pero al tío se lo llevaron. Eh, Nunca se supo quién es, por cierto. Hasta el día de hoy no se sabe. No, si sigue vivo, si no sigue vivo, qué pasó con él, qué fue, no se sabe. Eh, ya llevaban varias semanas en la plaza, llevaban ya incluso huelga de hambre y había conflicto dentro de los propios Oye, estudiantes semanas porque un ni a los grupo quería maestros abandonar la acá en el plaza Perú, porque ¿ah? el gobierno chino les había dado amnistía, les dijo, ¿sabes qué? Váyanse de la plaza y ya está. Sí, caramba. Y nada, otro grupo encabezado por una activista china, cuyo nombre no recuerdo en este instante, pero que ahorita vive exiliada en Estados Unidos, deciden quedarse en la plaza. Así que incluso dentro del movimiento estudiantil hubo un conflicto, mientras quienes se querían ir de la plaza y los que se querían quedar, un grupo grande que se quería retirar
aprovecha y se retira. Hay que recordar que habían sido jornadas muy violentas, con cientos de muertos del Ejército Popular de Liberación, calcinados vivos, quemados, linchados, con hasta 23 estudiantes muertos en la jornada más sangrienta. Entonces, un buen grupo de manifestantes deja la plaza, otro grupo se queda y a ese grupo se le aplican medidas disuasivas, y terminan por retirarse. Al final, en el último día de las manifestaciones, el death toll oficial, la cuenta de muertos oficial, es de 26 personas, ¿no? 26 estudiantes de la Universidad de Beijing, y nada, se limpió la plaza, el Ejército Popular de Liberación la limpia. Las manifestaciones en el resto del país tardan un par de días más en terminar, pero cuando vuelve la prensa ya no hay nadie en la plaza, ya no hay nada, ¿no? Entonces es muy fácil decir, ya no hay nadie en la plaza, han matado a 48.000 personas, ¿no? El embajador británico en Beijing dijo, hay 10.000 muertos. Y luego la Asociación de Prensa Extranjera, ¿no? Y asociaciones españolas de prensa te dicen, y no, han habido como máximo 30 muertos en la jornada más violenta que fue el último día de la manifestación. Entonces, si no le queremos hacer caso al gobierno chino y de verdad queremos creer que en China tú no puedes ir con un polo de Winnie Pooh porque te detienen, que en China todos son corderitos, que los miles de millones de chinos son corderos, que no saben lo que hacen, hay un tema de racismo también, ¿no? Si nosotros nos ponemos a jugar ay, pobrecitos, las y los habitantes de China, Viven oprimidos, no pueden hacer pobrecitos. nada, el gobierno los tiene como corderitos, nosotros tenemos que salvarlos porque sí, pobrecitos, Porque ¿no? Occidente salva a Somos Oriente siempre. occidentales, sabemos mejor. Sí, sí, Occidente tiene que cuidarse del yellow peril, ¿no? De la amenaza amarilla. Hay un tema de mucho paternalismo y De la mucho segunda racismo en invasión cómo se bárbara. aborda eso, ¿no? Por ahí lo dejaría. Sí, Genial, genial, genial. Vamos a estas dos últimas Y lo hemos preguntas. visto con la pandemia también. Sí, 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 mucho Lo hemos racismo. visto con la Algo, pandemia. algo querías decir, Eduardo, ya para pasar a las dos últimas pero es preguntas. lo mismo con Cuba. Sí, ¿no? Bueno, solo lo mismo con Cuba, ¿no? Todo el 1 de mayo, 1 millón de cubanos van a La Habana y no veo 1 millón de soldados apuntando armas a sus cabezas, ¿no? Pero no, pobrecitos no saben qué hace, están viviendo una dictadura terrible de los Castro, pero 1 millón de cubanos en La Habana van a celebrar el 1 de mayo todos los años, ¿no? Y no veo 1 millón de soldados apuntando armas y obligando, celebren el 1 de mayo, pero bueno. Listo, muy bien. Dos últimas preguntas. Valeria, me gustaría que respondas primerito esta pregunta. ¿Cuál es su posición como comunista sobre llamado socialismo del siglo XXI? Lo que pasó en Ecuador, lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? El supuesto socialismo del siglo XXI, yo no creo que exista, pero bueno, ¿cuál sería nuestra posición sobre esta idea de un socialismo del siglo XXI? Si se me permite. Puedo empezar porque ya estoy con el Sí, tiempo, le sí, había sí, dicho sí, a sí. Sí, Tawada, Valeria, Valeria, sigue. ya para luego Tremendo. despedirme. Gracias. Como saben, hay tareas que cumplir, mi compañero también va a transmitir, entonces me tengo que quedarme con la niña. Yo creo que era un poco lo que mencionabas de que cada país y cada experiencia es distinta, ¿no? Y creo que en ese sentido esos países se han ido construyendo su propia experiencia revolucionaria, su propia forma de transformar el país, ¿no? Y que seguramente por eso lo catalogan como el socialismo del siglo XXI, pero están partiendo su propia realidad, ¿no? Con errores, aciertos, teniendo sus características propias, pero creo que esa es la expresión, ¿no? De no ser tan dogmáticos de repente es algo bueno que hemos dejado, ¿no? El dogmatismo de querer que todo sea tal cual estaban en los libros, tal cual lo decían los pensadores, ¿no? Sino también el partir de nuestra realidad y con nuestras propias fuerzas y limitaciones construir una experiencia de cambio, ¿no? Entonces yo creo que por ahí iría un poco esas experiencias, ¿no? Como lo mencionas en el caso de Ecuador, el mismo Brasil, el mismo Chile, lo que está ocurriendo, ¿no? Incluso donde el Partido Comunista está jugando un papel importante, en el caso de Bolivia. Entonces, es eso, ¿no? El partir de nuestra realidad y crear una revolución realmente propia y auténtica, ¿no? De cada nación. Valeria, antes Y de que bueno, te ya vayas, les decía, para preguntita, finalizar, agradecer a todos y rapidito. todas, ¿no? Sí, 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 bien cortita. La pregunta es, dime. sí, 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 bien, bien cortita. Dame un segundito, dame un segundito. ¿Es cierto que los comunistas no trabajan y solo quieren afirmar la ociosidad? Después de eso ya puedes despedirte. Gracias por todo. Sí, bueno, ya, eso es falso, pues, ¿no? O sea, yo trabajo para el Estado, ¿ya? Incluso también nos dicen que si trabajamos para el Estado, ¿por qué cuestionamos el Estado, ¿no? Que somos unos hipócritas porque vivimos del Estado, y eso es falso, ¿no? Si uno quiere cambiar las cosas, las cambia desde adentro, ¿no?
Por ejemplo, los que decíamos defendemos la escuela pública, la defendemos desde adentro. No puedo decir defiendo la escuela pública y tengo a mi hijo en un privado y bien, gracias, ¿no? Entonces, hay que ser consecuentes, ¿no? Trabajamos y trabajamos duro, ¿no? Y muchas veces por nuestra posición y por nuestra ideología somos señalados, estigmatizados, incluso, ¿no? En el sector de educación ya hasta nos viene con el tema ese de que estamos haciendo apología al terrorismo y todo lo demás, que estamos lavando la cabeza, ¿no? Entonces, eso es totalmente falso, ¿no? Nosotros como comunistas creemos que si bien es cierto queremos una sociedad más justa, equitativa, igualitaria, no significa que vamos a mantener vagos, ociosos, ¿no? Y que les vamos a dar de comer y de poner la vida más fácil, sino que cada quien reciba de acuerdo a lo que merece y a lo que produce, ¿no? Y en ese sentido, si nos esforzamos por ganarnos el pan, que se nos reconozca por ello, ¿no? Y eso no significa que porque somos comunistas también vamos a estar ahí rascándonos la paz, etcétera. Otra cosa que también decía que los comunistas éramos cochinos, ociosos, y es falso, ¿no? Es algo que, por ejemplo, yo he aprendido en el partido desde que ingresé, es que siempre nos decían, ¿no? El militante comunista tiene que ser el mejor estudiante. Si vas a ser dirigente, tienes que ser el mejor estudiante estudiantil para que te sigan. Pero ¿quién sigue a un ocioso, un vago, alguien que para jalando los cursos? Si vas a ser un profesional, tienes que ser el mejor profesional, pues, porque ¿quién más te va a hacer caso si eres un mediocre? Igual, ¿no? Tienes que buscar ser el mejor en tu hogar, si eres padre, madre, ser el mejor padre, madre, hijo, etcétera, ¿no? Y eso es lo que hemos aprendido con el partido, ¿no? Eso nos ha enseñado y es parte de nuestra moral comunista, no solamente manejar un discurso bonito, ¿no? Inclusivo, que llegue a la gente, sino hay que demostrarlo con nuestras acciones y actitudes, ¿no? Y eso es algo que hemos aprendido y que valoramos mucho del partido. Gracias, Valeria. A ver, De sí, verdad, me gracias por despido. estar con Ha sido nosotros. un gusto, chicos. Cuídense. Chao, Valeria. Chao, Valeria. Nos vemos. Muy bien, vamos a seguir con esta pregunta que también ha hecho con ustedes dos chicos. Chao, chao. ¿Qué piensan del socialismo del siglo XXI, Eduardo? Bueno, eso es, bueno, desde el marxismo, ¿no? Consideramos que son lo que se dio en Brasil, lo que se dio de cierta forma en Argentina. Hubo una época dorada, ¿no? Donde tenías Correa, tenías a Lula, tenías a Evo, tenías los Kirchner, y era un bloque, ahí surge UNASUR, por ejemplo, ¿no? Y entendemos que después de lo que significó el neoliberalismo para la Sudamérica, sobre todo, ¿no? Con las experiencias neoliberales, los años 2000, empezó en 2003 con Lula, y ahí toda una secuencia, ¿no? Pero antes ya tenías un Hugo Chávez en 98, por ejemplo, ¿no? Estaba ahí a la ola de la historia, primer gran experiencia progresista, diríamos, ¿no? Y conforma un bloque progresista en Sudamérica, ¿no? Y ahí, bueno, después llega ahí a Nicaragua el compañero Daniel Ortega, y bueno, se van sumando algunos otros, pero el núcleo central era Sudamérica, sobre todo Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia, no, Ecuador también, el bloque fuerte en Sudamérica del progresismo, ¿no? Hablar en socialismo, no sé, lo que pasa es que inventaron lo de socialismo en el siglo XXI, y esa es una crítica que hago, ¿no? Para decir, no es lo mismo que el socialismo de la Unión Soviética, no es lo mismo que el socialismo de los partidos comunistas, y este es el problema, digamos, ¿no? No somos totalmente diferentes de los comunistas, somos otra cosa, nuestra experiencia es más original, y después uno ve, y ahí hay que hablar de los bloqueos económicos también, no sé si no se fue más, lo mismo de Cuba, y eso quería hablar antes del modelo chino también, ¿no? Pasa que China no es bloqueada, y cuando es bloqueada fue por una concurrencia económica entre Huawei y Apple, ¿no? Pero no es que y fue una cuestión de aranceles que subieron, fue un bloqueo total, digamos, fue subida y bajada, fue una guerra arancelaria en verdad entre Estados Unidos y China. Nunca Estados Unidos no ha bloqueado a China, pero sí Estados Unidos ha bloqueado a Cuba, y Estados Unidos sí tiene un bloqueo sobre Venezuela, y ahí son los límites de esa revolución. Yo creo que Venezuela es un caso muy particular y muy avanzado en Sudamérica, está ahí a la par del cubano, ha transformado, sí, muchas estructuras de la sociedad, pero no sé si hablar de un socialismo real todavía, ¿no? No existe socialismo si compites electoralmente con la burguesía. Y eso que hablar de lo mismo de Bolivia. Si compites con la burguesía en elecciones liberal, democrático, burguesas, no puedo hablar en socialismo. Progresista sí, proyectos populares, avanzados, y que hay que apoyarlo así. Pero hablar en socialismo, y no estoy siendo dogmático, no socialismo es lo que pasó en la soviética, no es eso. Pero si dejas que las clases dominantes
sigan siendo clases dominantes, no sé si es socialismo, ¿no? Pero sí, estos son procesos que sí hay que apoyarlos, sí, defenderlos, ¿no? Porque sufren a costa del imperialismo, pero no sé, la etiqueta de socialismo, socialismo del siglo XXI no me convence al final, ¿no? A nosotros tampoco, pero son procesos que seguimos y defendemos. Vamos con la última pregunta. A ver, a ver. Ya, esperemos no haber dejado tantas preguntas porque eran muchísimas más, pero tenemos que ir a recibir el flash. Va, dos preguntas más, también para que comiences tú, Derek. Eh, ya, a ver, a ver, a ver, ya. Ay, Sí, ¿cuál es su posición sobre la inmigración extranjera en el a ver. Perú? Y finalmente, eh, ¿por qué apoyan a socialdemócratas en elecciones si lo consideran perjudicial para la revolución? Y luego, Eduardo, igualito, repito ya. Repito la pregunta. ¿Cuál es su posición sobre la inmigración extranjera y por qué apoyar a socialdemócratas en elecciones si Empezando de es atrás para perjudicial a la adelante, creo. revolución? Yo respondo, Creo que hay que empezar por atrás para adelante, ¿no? Tipo el cangrejo. Sí, o sea, yo cito a Lenin acá, ¿no? El problema no es tanto las reformas, el problema son los reformistas, ¿no? Los procesos de reforma son sumamente importantes, principalmente porque si por condiciones materiales fuese, mañana los comunistas diríamos, ¿sabes qué? ¿Cuándo se da la revolución? Cuando hay un proceso de crisis revolucionaria. Ya, ¿sabes qué? Mañana hay que votar por Keiko para que empeoren las condiciones laborales, para que empeoren las condiciones sociales. Eso cree una efervescencia social y de acá a 3 años contamos con una revolución. Sufre el pueblo, no importa. Entonces, los comunistas no somos aceleracionistas. Habrá algunos que sí, ¿no? Pero tenemos muy en claro que nuestra prioridad es el bienestar. Venimos del pueblo peruano y nuestra prioridad es el bienestar del pueblo peruano. Entonces, el partido tiene muy claro, por ejemplo, que la principal contradicción a la que nos enfrentamos hoy en día no es socialismo versus capitalismo, sino continuismo neoliberal versus cambio patriótico, nuevo rumbo. Entonces, por eso apostamos por proyectos, no sé si decirles socialdemócratas, ¿no? Pero proyectos reformistas, populares, de ancha base, que mejoren sustancialmente la vida de las personas. No tenemos que buscar un mundo en el que la vida de la gente esté tan mal que mañana salgan a hacer la revolución. ¿Cuánta gente sufriría? ¿Cuánta gente sufre ya? Entonces, tenemos la convicción mariateísta, y lo conversé hace un par de días en el 15 Congreso de la Juventud Comunista de Chile, que los leninistas nos debemos a las masas, y las masas saben recompensar el buen trabajo. En Chile lo estamos viendo. Si mañana, y eso es a lo que aspiramos, logramos construir un proceso popular que mejore sustancialmente la vida de las personas, lo vamos a ver representado en las urnas, lo vamos a ver representado en nuestros espacios de participación, en nuestros espacios electorales, en nuestros espacios de elección también. Entonces, yo creo que iría por ahí. Respecto a la migración, hay que entender que la migración se da dentro de procesos de movimiento del capital también, ¿no? O sea, me parece lógico, por ejemplo, que al obrero peruano, no sé, le moleste el obrero extranjero, ¿no? Pero porque le quita el trabajo. Pero el problema ahí no son los obreros. El problema ahí es que hay un movimiento de mano de obra, que es una mercancía en el capitalismo como cualquier otra, y que responde al empresario, y que responde a los movimientos de capital internacionales, y que responden también al asedio económico, en el caso particular venezolano, al asedio económico que sufre el hermano pueblo de Venezuela. Entonces, si aquí en el Perú el empresariado nacional aprovecha de la situación desesperada de muchos hermanos y hermanas venezolanas y les pagan menos, los hacen trabajar informalmente, 12 horas, 13 horas, no los tienen en seguro y así dejan en la calle a cientos de trabajadores peruanos, el problema ahí obviamente no es el tema de inmigración, ¿no? El problema es mucho más claro un tema de, estaba leyendo la acotación en el chat, un tema de cómo funciona el propio capital, cómo funciona la propia lógica del capital, ¿no? El capitalismo es una economía de hacer dinero. ¿Y cómo se hace dinero? Diría Fred Moseley, economista marxista norteamericano. ¿Cómo hace dinero el capitalista en el capitalismo? Explotando la plusvalía del trabajador. Tiene dos formas de hacerlo. Le paga menos a los trabajadores o los hace trabajar más. Entonces vamos viendo esa lógica más o menos con el tema de inmigración. Ahora,
respecto a la acotación que hicieron en el chat, claro, es cierto, hay un tema como en cualquier parte, o sea, yo creo que mañana yo he estado en Chile hace un par de años y tenía gente que abiertamente venía y te decía, ¿sabes qué? Pinochet fue maravilloso. Y yo quiero mucho al pueblo de Chile, le tengo una estima muy particular al pueblo de Chile, ¿no? Entonces, si mañana viene un inmigrante de cualquier nacionalidad y me dice, ¿sabes qué? Viva Fujimori abajo el comunismo, claro, independientemente de su condición de inmigrante, ahí lo que va a saltar es mi condición de clase y mi posición como comunista, ¿no? Independientemente de cualquier identidad que pueda tener, ¿no? Entonces, finalmente hay que entender esos movimientos y hay que entender los movimientos del capital humano dentro de las lógicas del capitalismo, ¿no? Y siempre ser solidarios, recordar que los humanos, no te, o sea, la humanidad es una, ¿no? Recordemos que la letra internacional menciona eso, ¿no? Que se van a acabar las fronteras y todos vamos a vivir como hermanos y hermanas. Entonces, más allá de que suene un mensaje de iglesia cristiana pentecostal, que no tiene nada de malo, ¿no? Más allá de que suene así, hay que tener claro quiénes son los enemigos y quiénes son los compañeros y compañeras, más allá de las identidades, más allá de las fronteras, más allá de las barreras raciales y de las barreras lingüísticas o de nacionalidad. Muy bien, vamos entonces de nuevo la misma pregunta. ¿Cuál es la posición sobre la inmigración extranjera ya ahí en el tema es en Bolivia, Eduardo? ¿Y por qué apoyar a socialdemócratas en elecciones si lo consideran perjudicial a la revolución? Aquí en el Perú, muchos sectores consideran que el movimiento al socialismo, el MAS en Bolivia, es un movimiento socialdemócrata. Y no solo eso, allá seguramente muchos movimientos, inclusive los que se reivindican como comunistas, deben pensar que el MAS es socialdemócrata. Entonces, ¿cuál sería ahí una respuesta, Eduardo, y el tema de la inmigración? El micro, Eduardo, el micro. Mil disculpas, ahora sí. Lo que decía antes de responder creo que el más es socialdemócrata, sí, pero bueno, ahorita llegamos ahí. El problema de la migración es, creo que en toda parte del mundo, lo que dice el camarada Derek, que es importantísimo, ¿no? Está relacionada con la cuestión del capital, el movimiento del capital, a la fuerza de trabajo, que es el capital variable y cómo y ese discurso de los nacionalismos, o sea, y por eso Gramsci después hablar, separa el nacionalismo del nacional popular, ¿no? Que el nacionalismo sí siempre fascistoides es culpar al extranjero. Y eso pasa en toda parte del mundo, eso está pasando en Europa, por ejemplo, ¿no? Y la presión migratoria está sufriendo que viene de África en botes y van, por ejemplo, llegan a España y impiden, las autoridades impiden que los empiezan a deportar, pues, ¿no? La problema de la migración de los sirios, o sea, pero hay una presión migratoria en Europa, por ejemplo, y siempre diciendo, no, los culpables son los extranjeros porque vos no tienes fuente laboral. No es tu burguesía, ¿entiendes? No es tu burguesía nacional, no es la burguesía española, no es la burguesía peruana, no es la burguesía boliviana, no es la burguesía chilena, son los extranjeros que quieren tu trabajo. Entonces, esos discursos que son fascistoides, que el nacionalismo más a la extrema derecha, beneficia obviamente a la clase dominante de cada país, pues, ¿no? Entonces, obviamente que ese discurso sigue muy presente aquí en Bolivia también, aquí hay muchos colombianos, muchos peruanos viven en Bolivia, ¿no? Brasileños también. Entonces, yo soy boliviano, pero mi padre es de Brasil, por ejemplo, ¿no? Mi mamá era boliviana, de Santa Cruz. Entonces, hay una fuerte migración y aquí el culpable es los extranjeros siempre, ¿no? Gracias a los extranjeros es que quitan el fuerte laboral, pero al fin y al cabo favorece siempre a las clases dominantes, es porque deslindamos a nuestras burguesías del problema socioestructurales del capitalismo. No es el capitalismo el problema. El problema es del extranjero, ¿no? Entonces, bueno, básicamente creo que el fenómeno se da en casi toda parte del mundo, con sus singularidades, pero con algunas similitudes, ¿no? Lo otro sobre la socialdemocracia, ¿no? Dentro del Partido Comunista de Bolivia, por ejemplo, tenemos la concepción de que no vivimos el socialismo, o sea, no, que el MAS ha hecho mucho, apoyamos el MAS, sí, y ojo, ¿no? Nuestro partido no tiene personalidad jurídica y ahora tiene un ministro de Educación, el ministro de Educación es el Partido Comunista de Bolivia, ¿no? Nosotros Ahora, tampoco tenemos pero por personería 14 años jurídica. tuvimos dos, es el segundo ministro del Partido Comunista. Y entonces,
muchos acabamos apoyando el proceso, en procesos electorales el MAS, obviamente, ¿no? De hecho, muchos camaradas incluso, y eso es un poco complejo aquí, acabamos siendo invitados a ser asambleístas o diputados, senadores por el MAS, ¿no? Tuvimos que nuestro primer secretario en la gestión pasada era senador, el primer secretario del Partido Comunista, ¿no? Y fue constituyente también, o sea, una de la constitución, la nueva constitución política del Estado, muchos comunistas, pero ya con el MAS, sin personalidad jurídica, participaron desde ese proceso, ¿no? Nuestro apoyo es crítico propositivo, ¿no? Crítico entendiendo las limitaciones del proceso que es de avanzada, sí, ¿no? El proceso de cambio, el llamado proceso de cambio en Bolivia, Morales, a, a, por ejemplo, antes había un Estado neoliberal, la tesis del Estado mínimo, ¿no? O el Estado aparente gramsciano, o no existe Estado en el liberalismo, ¿no? Solo existe Estado, o sea, no existe políticas públicas sociales, por ejemplo, pero sí existe cuando su aparato de represión va a reprimir manifestaciones populares, ¿no? En el liberalismo no existía Estado, un aparato burocrático, pero el MAS lo que hizo fue pasar de un Estado aparente a un Estado integral, con presencia en todos los rincones de Bolivia y con políticas públicas, ¿no? Había comunidades en Bolivia, por ejemplo, que en 40 años no tenían agua potable y con proyectos de políticas públicas tenían agua potable, por ejemplo, ¿no? Programas de salud, programas hubo una mayor inclusión social, lo mismo que en Brasil, ¿no? El PT ha transformado la clase trabajadora, ha dado acceso, y eso más ha democratizado sobre todo el consumo, por ejemplo, ¿no? La clase media en Bolivia ha crecido mucho en 14 años, ¿no? Y eso se trata por las políticas económicas, hubo la bolivianización. Antes aquí en Bolivia todo se compraba con dólares, o sea, las grandes compras, ¿no? Un auto compraba con $10,000 y todo era dolarizado aquí, informalmente, no oficialmente, obviamente como en Ecuador, pero había un mercado ahí del dólar paralelo que funcionaba y hoy es todo es boliviano, se compran casas en bolivianos, se compran autos en bolivianos y hay una política económica. Pero comprendemos que no es socialismo, pero tampoco nos podemos posicionar contra un proceso que incluye las clases trabajadoras, que beneficia a las grandes mayorías. No podemos posicionar en contra pensando que va a haber un estallido revolucionario y vamos a tomar el poder y quitar más. No somos los, compenso muchos sectores más radicales como los trotskistas, ¿no? Pero claro, comprendemos también que eso no es el socialismo y queremos que se profundice eso a una transformación radical de la sociedad, que no sea socialista. Y eso es nuestro objetivo histórico, ¿no? Muchísimas gracias. Estamos a 20 minutos del flash electoral aquí en Perú y yo de verdad quiero agradecer con todas mis fuerzas, con todas mis tripas también, si se podría decir, a los camaradas que nos han acompañado el día de hoy. Vamos a poner el automático, ahora sí. A los camaradas que nos han acompañado el día de hoy en la sesión, no solamente escuchándonos, sino también a los camaradas que han resuelto dudas. Han quedado muchas igual. No se puede resolver todo, pero de verdad, muchísimas gracias Derek, muchísimas gracias Eduardo. Espero pronto podamos estar juntos en unas sesiones en donde puedan exponer algún tema. Sin más, a todos les doy pues un saludo por haber estado y vamos a ver el flash. Gracias Eduardo. Gracias, Eduardo. Un abrazo enorme a la Juventud Comunista de Bolivia, al Partido Comunista de Bolivia y a todos los que nos El micro acompañan aquí. Eduardo. Perdón, yo estoy ahí volando. Bueno, gracias camarada por la invitación, gracias a todos los camaradas de Patria Roja y bueno, siempre dispuesto a cualquier invitación, camaradas. Muchas Un gracias, gusto. gracias Derek también por acompañarnos. Ya nos estaremos viendo. Listo, ahora sí, vamos a ver el flash y esperemos la victoria y si no, esperemos resistir lo que se nos viene estos Siempre a 5 años. disposición, camarada. Un abrazo enorme. Gracias, gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión de Aprendo Comunismo en Casa. Se vienen